Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Les damos la mejor y cordial bienvenida. Un saludo especial para ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en nuestro maravilloso día, en este día de Parashá en familia, para la familia. Amén, bendiciones para todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy, aquí en Parashá en Familia, en esta ya porción 20 de los Parashás de este año en Parashá en Familia. Muy felices y contentos de todos los comentarios, de todos los saludos que nos envían por YouTube y también por WhatsApp. Gracias por estar conectados con nosotros. Les recordamos a todos los amigos de Latinoamérica que les gusta escuchar el audio, el podcast. Van en el bus, van en el carro, quieren escuchar solo el audio, no pueden ver el video, que nos puedan escuchar por Spotify y también, bueno, por todas las diferentes aplicaciones. Creo que está en Daysir, en Google Podcast, en Apple Podcast. Allí están todos los audios de los Parashá en Familia para que mientras vas en el bus, vas en el carro, estás en el trabajo y quieres escuchar el audio, lo puedas hacer. Queremos que puedas recibir estas enseñanzas que juntos estamos haciendo, estudiando la palabra de Adonai. Así que, bueno, vayamos a la enseñanza del día de hoy. Papel y lápiz para la persona que lo está viendo en casa y para la persona que está en el bus. Una vez más, escucha este audio, mira este video una vez más y toma nota cuando llegues a tu lugar de oración, a tu lugar de estudio. Enseñanza del día de hoy, Parashat Tetzaveh, la 20 porción de los parashás de esta trayectoria que estamos haciendo tan extraordinaria. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Bueno, y entonces regresamos Parashat Tetzaveh, Pastor Roberto, un parashá extraordinario que también, por supuesto, seguimos hablando acerca de el Mishkan, hablando acerca del tabernáculo y cómo Adonai quiere que su casa sea ordenada en un cierto orden, y creo que eso es extraordinario. Así es. Bueno, este Parashá de Tetzaveh, que nos traduce ordenar, abarca desde el capítulo 27, del verso 20, hasta el capítulo 30, verso 10, en el libro de Shemot, libro de Éxodo. Y así es, en los últimos estudios que hemos venido realizando, en los últimos 3 Parashá, hemos estado precisamente con Moisés, desde el monte Sinaí, recibiendo el regalo maravilloso del novio a su novia. Y también, por supuesto, vimos esos 10 votos, esas 10 palabras, los votos matrimoniales y sus principales características para el entorno y el estilo o la vida que el Eterno desea para su pueblo. Ahora, hemos aprendido en el último estudio acerca de todo lo que tiene que ver precisamente con el mobiliario, los utensilios que conforman el Mishkan, y en ese sentido, antes de introducirnos al tema, quisiera solo hacer una pequeña, muy pequeña reseña breve de lo que significa este inmobiliario como un cierre a lo que ya hemos venido tratando. Estamos precisamente a la puerta del Mishkan. En la puerta del Mishkan, recordemos que en el estudio anterior dijimos, dice Yeshua, yo soy la puerta. En el Evangelio de Juan, yo soy la puerta. Lo primero que tenemos
que tener claridad es que cuando vamos a un lugar, mira, a la entrada de una ciudad hay una puerta para la ciudad. A la entrada en un aeropuerto hay la puerta, el paso de migración. Todo tiene que ver con una puerta y el Eterno nos dice, yo soy la puerta. Recuerden, Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, yo soy la puerta. Yo toco a esa puerta y llamo. Y cuando alguien abre esa puerta y me permite pasar, tiene que ver con nuestro tema hoy, entonces yo cenaré con él y él cenará conmigo. Y es una palabra un poco contradictoria, pero no vamos a entrar allí ahora. Entonces, quiero que escribas, por favor, en tu primera conclusión de estos días anteriores a hoy, que en la puerta nosotros fuimos reconciliados. Escríbalo. Número 1, puerta, reconciliados. Luego entramos al altar de sacrificio. Y en el altar de sacrificio, su nombre lo indica, allí donde se produce ese sacrificio y hay sangre en ese sacrificio, todo sacrificio requiere de esa condición de sangre. Precisamente uno de los temas que vamos a tratar en estos días siguientes con alguno de nuestros invitados en el programa EMET tiene que ver con el tema de Brit Milá. Y ese sacrificio tiene que ver también con sangre. Entonces, en el altar del sacrificio, lo que nos encontramos es frente a un tema que se llama redención. En el punto 2, en el altar del sacrificio, fuimos redimidos. Ahora, en la fuente, recuerden que allí tenemos esa fuente de agua en la que nos lavamos las manos, que tipifica también esa pureza, y allí fuimos santificados. Número 3, santificados. Recuerden, reconciliación, redimidos, santificados. Ahora, al pasar a la lámpara, a la menorá, ¿qué encontramos allí? La iluminación. Allí somos iluminados. Número 4. Ahora, en la mesa de los panes encontramos que hay una llenura, somos una satisfacción, creo que es la palabra correcta. Estamos satisfechos, tenemos la provisión, tenemos el alimento, las 12 tribus representadas en el pan en la mesa de propiciación. Ahora, en el altar del incienso, nosotros lo que hacemos es el tiempo de adoración, de exaltación, y en el lugar santísimo es el lugar donde tenemos ahora ese contacto, esa relación personal, esa conexión, si me permiten usar esa palabra, con el Eterno. Es decir, que en esta forma muy resumida encontramos lo que es los utensilios que conforman el Mishkan. Ahora, en nuestro parashá para el día de hoy, Camilito, si te parece, vamos al capítulo 27, verso 20, y leemos la introducción de ese texto para enfrentarnos a nuestro parashá en el día de hoy. Pastora Pili, por favor. Sí, dice, vamos a leer Shemot, Éxodo capítulo 27, verso 20. Y el título de nuestras Biblias, digámoslo así, está en el cuidado de la menorá. No sé si en sus versiones bíblicas dicen el cuidado de las lámparas, pero el correcto nombre es el cuidado de la menorá. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro, subraye puro, de olivas machacadas, subraye porque las pidió machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás. En orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Aquí hay algo muy importante entender, porque es que tenemos que recordar que la menorá, cuando se dice las lámparas, se está hablando de cada uno de los brazos de la menorá. Entonces, que había de los muchas 7 brazos, lámparas, sí. había una sola lámpara porque hay un solo Machía. Y esa menorá simboliza al Machía, lleno con los 7 espíritus de Adonai. Eso es muy importante, que son los que aparecen en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2. Cada menorá representa, o sea, cada menorá en el sentido de que cuando vemos la menorá, vemos que representa al Machía, y las 7 brazos de esa menorá representan el aceite, la llenura del Todopoderoso en la vida de nuestro Machía. Entonces, el aceite, el fuego y la luz son símbolos del Ruach HaKodesh, que es un ejat.
No, usted no ve que Adonai haya dicho, bueno, y otra lámpara para el Ruach HaKodesh. No. Hay un ejad allí en la simbología del aceite. Ahora, es muy importante notar, les dije, subraye puro, porque este solo versículo de Shemot 27:20 nos lleva a entender la fiesta de Hanukkah. ¿Sabías que la gente no entiende mucha gente no entiende la celebración de Hanukkah? Porque dice, bueno, es que no están en la Biblia. Pues por supuesto que no va a estar en la Biblia, amados, porque esto es una celebración histórica que sucedió en un tiempo señalado, que tiene que ver con la parte de Éxodo 27:20, relacionado con que nunca podía pararse de colocar aceite. Dice, estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Cuando nosotros vemos la época de Hanukkah, el afán que había para el pueblo de Israel en ese momento, específicamente para la tribu de Judá, era que las lámparas estuvieran encendidas. Y lo que sucedió para esa época es que el aceite puro dio para que esas lámparas se encendieran, porque la forma como estaba elaborado el aceite es muy importante. Es muy importante explicar la cosecha de la oliva, el machacar la oliva, ¿verdad? Porque digámoslo, pastor, devuélvelo dos. El machacar la oliva, el tomar la oliva, el hacer el proceso para extraer ese aceite, pues no era cualquier cosa, pastor, era una planta especial, un árbol especial de olivo. Y cuando nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 8, vemos que Adonai nos dice, tierra de olivos. O sea, ahí te tengo el aceite listo para las lámparas. Aceite y miel, que son cosas muy importantes para distinguir. ¿Sabes que un olivo sin machacar no sirve para la lámpara? ¿Sabes que hay gente que no ha sido machacada, pulida en el aceite? Entonces no sirves para alumbrar. Cuando tú has pasado un proceso y has sido procesado, es cuando tu aceite sale más puro. Y cuando tú puedes dar testimonio y puedes iluminar a otros con el testimonio de lo que Adonai ha hecho en tu vida. Amén. Y creo que ahí es tan extraordinario porque la luz del templo, como hablaba la pastora Pili hace un momento, es tan extraordinario porque cuando vemos la fiesta de la Hanukkah, de la Menorá, vemos que ellos sacan la menorá del templo en los tiempos de los griegos. Cuando ellos hacen esto, quitan la luz del templo y entra la oscuridad allí, lo cual por supuesto es fatal, porque Yeshua, él dijo, yo soy la luz, yo soy esa luz, yo soy esa vela extraordinaria que le da luz al templo. Y otro ejemplo extraordinario aquí que vemos es ese árbol, ¿no? Claro. El árbol. Pues es el símbolo de Israel. Es el símbolo de Israel, exactamente. Y aquí vemos la importancia de este símbolo, no solo patriótico, sino también espiritual en el tabernáculo, de cómo Adonai viene y muestra su gloria por medio de esta luz y nos da le da las instrucciones ahora a estos levitas, cómo ellos han de encender, de todo esto. Y a mí me ha causado tan bendición estas instrucciones que nosotros estamos viendo, porque nos causa a cada uno de nosotros a reflexionar cómo Dios es santo. Como Él es Kadosh y cómo Él tiene un orden de su casa. De esa misma forma, hoy en día, nosotros ahora me causaba cuando estaban hablando ustedes las citas bíblicas, porque vamos a hablar acerca de cómo Adonai le dice a ellos que se vistan y todo esto. La vamos a hablar. Sí. Como Adonai también nos dice a nosotros que nosotros también somos reyes y sacerdotes. Ahora que nosotros somos reyes y sacerdotes con Yeshua, esto nos causa a nosotros que nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestirnos, porque vamos a hablar acerca de la vestimenta, nos causa a cada uno de nosotros saber que verdaderamente también tenemos que ser
santos en esto. Claro. Y que tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora que también somos considerados reyes y sacerdotes, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vestimenta. Apocalipsis capítulo 1, verso 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Adonai, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 10 del capítulo 5 nos dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto nos debe causar a nosotros una gran bendición, porque vemos cómo Adonai nos quiere usar a nosotros también, así como usó a Aarón, usó a estas personas aquí en la tierra. Mira, Camilito, que lo que tú estás diciendo, quiero solamente complementar algo muy interesante. El aceite usado como, y pues por la planta se llama el árbol de olivo, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que Pablo se toma un momento en Romanos 11 para explicarnos a todos nosotros a través del árbol del olivo que está representando la menorá? Porque si usted ve el árbol del olivo es la menorá, está representando al pueblo, a las dos casas, a la casa de Judá, que es la raíz original, y a la casa de Efraín, que es el injerto dentro del árbol. Y se toma la alegoría de explicarnos a nosotros todo lo que es el plan estratégico de Adonai en el símbolo de Israel. O sea, cuando nosotros vemos ese pequeño detalle, y lo voy a decir pequeño porque es gran detalle, y mucha gente, Camilito, no sé si ustedes me permiten tomarme unos 5 minutos para explicar esto. Mucha gente no ha entendido en Romanos 11, a través de nada más la cita que acabo de decir. Permítame llegar un momento a Romanos 11 para hablar de nuevo del diseño del templo, pero ya que llegamos a este momento, tomémonos unos minutos para explicar Romanos 11 desde la perspectiva hebrea. Porque si lo explicamos desde la perspectiva de los concilios o de la reforma neotestamentario, entonces ¿cómo lo vemos? Como la teoría del reemplazo. Claro. Como que la iglesia es nueva y a partir del día de Pentecostés nació algo nuevo y todo lo demás se acabó. Del nuevo pacto. Pero nunca. Romanos 11 es el símbolo de Israel para explicarnos a nosotros desde dónde tenemos que partir para entender la identidad de Israel. Vaya conmigo, por favor, un momento a Romanos 11 y lo voy a leer desde el verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Adonai a su pueblo? O sea, ¿quién? A Israel. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, descendencia de Abraham. O sea, si me desecha a mí, que soy israelita, los va a desechar a ustedes. Descendencia de Abraham, está haciendo una claridad. Es que yo vengo de la descendencia antes de que las 12 tribus estuviesen. Es lo que está explicando Pablo. Y muy importante, no solo para decirlo, esta porción del texto 1, del verso 1 en el capítulo 11 que estás leyendo, cuando nos habla de la descendencia de Abraham, es muy importante que se subraye ese texto, porque nosotros somos descendientes, descendencia, linaje de Abraham. Ese principio y ese fundamento debemos tenerlo tan absolutamente claro. Y observen que aquí estamos hablando de Abraham, no de un judío. Claro. Estamos hablando de Abraham, aún ni siquiera nos está hablando de las 12 tribus. Nos dice, yo soy un descendiente de Abraham. Y viene todo ese proceso, por favor. Entonces dice... De la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín, o sea, está hablando de Raquel, está haciendo una claridad en Raquel, ¿verdad? Muy importante. Ahora, no ha desechado Adonai a su pueblo, cual desde antes conoció. Esto es tremendo. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Adonai contra Israel diciendo: Adonai, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Y aquí esto me encanta. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Voy a entrar en el detalle de la menorá. Y si por gracia, ya no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia y la obra no es obra. Ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahora, ¿qué
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, y está con mayúscula para entendernos, la nación, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y de este versículo se ha pegado la teoría de reemplazo para decir, por eso es que dice que ya el remanente lo alcanzó y los demás no lo alcanzaron. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Dice, como está escrito, Adonai les dio espíritu de estupor. Por eso ellos no ven el poderoso Machía de Israel. Ellos no pueden ver a Machía en este momento. Entonces, déjame, perdóname, hacer una pequeña claridad en el texto ya que estamos leyendo allí. En el verso 5 que acabas de leer, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Sí. ¿Quiénes son? Pues la tribu de Judá. La tribu de Judá. Quedó ese remanente que ha Sí. sido escogido por gracia hasta nuestros días. Sí. Nosotros sabemos que están ahí. Nosotros sabemos que son los judíos. Pero también sabemos, porque aquí dice el texto ahora, que pues lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Es decir, que todos los demás en las naciones hasta nuestros días viene un espíritu antisemita. Y ese espíritu antisemita es el que no permite que podamos ver a Israel como las 12 tribus. Y en la otra forma de entenderlo también en el verso 8 dice, como está escrito, Adonai les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. Hasta el día de hoy ellos no pueden ver al Machía de Israel, no pueden ver el olivo, no pueden entender el olivo. 9. Y David dice, se ha vuelto su conveniente en trampa, en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Y agobiales la espada para siempre. La espalda. Digo pues, para siempre. ¿han tropezado los de Israel? Hágase esa pregunta importante, porque aquí está la base fundamental de Éxodo 27. ¿Para que cayese? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, Adonai tenía un plan estratégico con las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Y como ellos no entendieron la visión de Adonai, eso lo utilizó Adonai para traer la salvación sobre los gentiles. Por eso ese olivo se tiene que entender muy bien. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de las gentiles, cuánto más será su plena restauración. Por favor, diga esas palabras, restauración. Nosotros estamos en los tiempos de la restauración. La base de nosotros está en la restauración de todas las cosas. Y aquí es donde viene lo que es el plan de esa menora. Dice, porque vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Nunca me olvidaré que esta palabra se la dieron a mi esposo con 5 meses de haberse entregado a Yeshua. Por si de alguna manera puede provocar a celos a los de mi misma sangre. Pablo no se está excluyendo. Pablo está diciendo, mis hermanos son de Judá, yo soy de la misma sangre. Y a ser salvos algunos de ellos, porque ellos vienen de promesa. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también la masa restante, y si la raíz es santa, también no son las ramas. Amén. Pues si algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, mira, por favor, aquí es donde tienes que llegar y poner un punto allí y hacerle una nota aclaratoria. Las versiones bíblicas de las traducciones que vinieron del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español traen un error de traducción en el idioma original. Aquí dice injertado en lugar de ellas. Y aquí es donde la teoría de reemplazo toma esa enseñanza y dice, ¿sabes qué? Ya todo lo demás no sirve. Lo único que importa es Yeshua
No importa nada más, no importan las 12 tribus, no importan los templos, no importa nada. Pero la versión original no dice eso. No dice en lugar de ellas, sino entre ellas. Entre ellas. Si tú tomas Éxodo 27:20 y volvamos allí, tú tienes que encontrar que hay una identidad de Israel. Que al habernos dejado en la versión, sin haberle hecho la auditoría necesaria en el lenguaje original, dentro del contexto espiritual, jamás podremos entender la lámpara de la menorá que fue ordenada encender y la forma como se tenía que encender y el aceite que se tenía que usar y el emblema original que significa, porque era aceite de olivo, el símbolo original de Israel. Pablo toma el símbolo original de Israel, que significa la menorá, y nos explica lo que significa el plan de salvación de Adonai. Cada persona que hoy en día recibe a Yeshua como su único y suficiente Salvador y entra en el convenio de Él, inmediatamente es injertado entre el olivo original, claro, entre el olivo la menorá. Fíjate que es muy interesante ahora que mencionas respecto al árbol, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la menorá, aún en los diseños que vemos en láminas o en diapositivas o en fotografías de la menorá, diseños que se hacen y los que tenemos normalmente en las congregaciones, vemos que la menorá está diseñada en forma circular. Cada círculo conecta, ¿verdad?, el derecho con el izquierdo y viceversa. Pero realmente se considera, según los rabinos, que el diseño de la menorá no era en brazos semicirculares, repito, como estamos acostumbrados a verlo, sino que el diseño original de menorá era en forma totalmente oblicua, diagonales, sí, en diagonales. Y ese es precisamente el diseño del árbol de olivo. El árbol de olivo tiene esa tendencia a ser en ramas diagonales, oblicuas, que se juntan la una con la otra. Esto simplemente para mencionar lo que este aceite de oliva que estamos mencionando se deriva, por supuesto, del árbol de oliva. Y los árboles de oliva, hay dos tipos de árboles de olivo. El árbol de olivo silvestre, que es llamado oleaster, crece en la mayor parte de los países del Mediterráneo y producen poco fruto. Ven qué interesante. Pero los árboles de olivo domésticos pertenecen a la familia del Olea europeo y son plantas florecientes cuyos parientes son asimismo el jazmín, el lilo, y existen cientos de variedades de olivo. El cultivo de los árboles de olivo, y esto me pareció muy interesante estudiar el contexto del árbol de olivo, se requiere de una paciencia extraordinaria por generaciones de agricultores, de tal manera que el árbol de olivo es verde y no tiene caducidad, su tronco gris y de apariencia rugosa y nudosa. Aún el árbol de olivo le toma, observen esto tan interesante, el árbol de olivo le toma entre 25 y 50 años para madurar, realmente para entrar en una condición, y sin embargo, este comienza a dar fruto entre los 6 y los 8 años antes de o después de haber sido plantado. Este árbol de apariencia siempre verde crece en muchos lugares de 10 a 50 pies de altura. Y esto tiene que ver, hablando de estas descripciones que hacemos del árbol de oliva, por ejemplo, las hojas del árbol de olivo viven alrededor de 3 años antes de morir. Observen, alrededor de 3 años antes de morir. Esos 3 años son muy importantes porque tienen que ver con el ministerio precisamente de Yeshua, ¿verdad? Todo tiene una tipología y es interesante, no voy a entrar a todos los detalles, pero el árbol de olivo florece a finales de la primavera con racimos de flores blancas, dependiendo de la variedad, y puede haber en cualquier lugar de 10 a 40 flores en un solo racimo. Esto es muy interesante porque ese árbol de olivo nos habla del aceite y ese aceite nos tiene que hablar de la unción y ese aceite también nos tiene que hablar del Ruach HaKodesh, de la presencia del Espíritu Santo. Y veníamos hablando hace un momento de la importancia de lo que es la puerta y de todo el mobiliario, pero el aceite ahora va a ocupar un lugar extremadamente importante
porque la menorá va a tener un horario y va a tener un requerimiento en el que va el sacerdote a permitir que esa menorá esté alumbrando. De hecho, por ejemplo, un detalle increíble para irnos a un corte. Noah envía una paloma. Uh-huh. Y cuando la paloma regresa, mis amados, la paloma no regresa con un árbol de acacia, la paloma no regresa con otro símbolo diferente a una rama de olivo. De olivo. Uh-huh. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis los dos testigos representan los dos olivos, que eso es otro tema con el que tenemos que hablar mucho más adelante. Vamos a un corte y volvemos. Israel, Casa Integral, es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel, Casa Integral. Bueno, y regresamos en el programa del día de hoy. Vamos a entrar a Éxodo Shemot capítulo 28, donde vamos a hablar acerca de las vestiduras, la importancia de las vestiduras. Éxodo 28, verso 1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e hijos de Aarón. Hijos de Aarón. Hijos de Aarón, sí. Uh-huh. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntarán. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y aquí Adonai viste al sumo sacerdote, uh-huh, que va a estar entrando en el templo. Muy bien. Lo importante de esto, lo importante de vestir, lo importante de hoy en día entender cómo la vestimenta era muy importante. Ahorita los pastores van a entrar en detalle en lo que es la vestimenta, pero aquí una vez más quiero tomar el tiempo para que entendamos de que verdaderamente la vestimenta sí es importante. Claro. Pasa muy a menudo hoy en día que muchas personas dicen: no, pues es que la ropa adentro de la iglesia no importa. Uh-huh. Pero miramos que Adonai lo hubiera podido decir: no, lo que ustedes quieran vestirse, como ustedes quieran entrar al templo, vístanse al tabernáculo y no hay problema. Y mira que no, que Adonai viste a su sumo sacerdote de una manera correcta, de una manera extraordinaria. Y aquí vemos algo extraordinario porque lo vemos en la palabra kivot, que significa gloria. Uh-huh. La palabra hebrea, una vez más, kivot, que trae gloria, que trae honor. Y la forma como Adonai viste a estos sacerdotes y a Aarón, los viste de una forma que traiga gloria a Adonai. O sea, todo lo que yo me coloque, todo lo que esté en mi vestimenta, traerá gloria a Adonai. Y el punto número 2 importante aquí es este. Que acuérdense que esto no era entrar en cualquier lugar. El sumo sacerdote iba a entrar a la presencia, o sea, iba a entrar a un lugar muy, muy kadosh, muy santo, lo cual significaba que él también tenía que estar puro por adentro. Tenía que también su vestimenta de adentro estar muy bien, porque nada sirve vestirnos bien por afuera, pero estar podridos
por adentro. Y aquí mira que lo vemos en esto que estamos estudiando. Adonai quiere que aprendamos acerca de su casa para que podamos entender cómo Él también, una vez más lo leíamos en las citas de sacerdocio, que Él nos ha hecho a nosotros sacerdotes en su casa. Que podamos hacer ¿qué? Brindarle gloria, brindarle honor a Él. Y Él lo hace por medio de su casa. Tremenda palabra. Fíjate, Pastor Roberto, que cuando nosotros vemos las vestiduras del sumo sacerdote, que eso lo explicó el pastor, nosotros este año hemos tomado una posición de hacer una parte que, como darle una explicación muy redondeada de todo lo que es el parachá, porque el pastor Alfaro lleva 3, 4 años enseñando detalle por detalle de cada aliayá de los parachá, de los parachot. Entonces, lo que hemos hecho es redondear el tema en parachá en familia. Pero algo que quiero resaltar dentro de los diseños de las vestiduras sacerdotales, número 1 es que las tres características de las prendas de las vestiduras sacerdotales del Cohen Gadol eran gloria, que es en hebreo es kabod, esplendor, reverencia. La ropa de ese Cohen Gadol representa la gloria de Adonai, el esplendor y la reverencia. La segunda característica que tienen los diseños de la ropa sacerdotal es la hermosura, que es una palabra en hebreo, es tispra, y eso representa la belleza y el honor de Adonai, de nuestro Cohen Gadol. Y la tercera es la santidad, que la palabra santidad es kodesh, separadas, consagradas para Adonai. Ahora, pero esas prendas, recuerden que el Cohen Gadol tenía 8 prendas en su vestidura, que eso lo vimos el año pasado, vaya los parachá. El pastor Alfaro lo explicó muy bien de las 8 prendas del Cohen Gadol y lo que representa cada una de esas prendas frente a la armadura de Adonai, que está en el libro de Efesios capítulo 6, que es impresionante. Y cuando el Cohen Gadol va a entrar en el día de Yom Kippur, no podía presentarse con las 8 prendas. Moshe llevaba una prenda de todas las prendas porque él era el juez, fue reclamado como el juez de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos esa magnitud de la enseñanza de lo que Adonai nos está hablando, de las vestiduras sagradas que deberían de tener honor, reverencia, gloria y esplendor, que el Todopoderoso merece para estar en su presencia. Pregúntate, ¿cómo te presentas tú donde Adonai? Como cualquier cosa, cuando tú vienes a Shabbat, cuando tú te presentas a la casa de Adonai, ¿cómo te presentas a la casa de Adonai? En tenis, en jeans, en pantalones, lo más sencillo que tú creas. Pensando que vas al gimnasio. No, nos presentamos a la casa de Adonai porque Él merece que nosotros nos presentemos para estar en su presencia. Un detalle pequeño. Muy importante. Y bueno, entonces tenemos ese concepto porque aquí nos habla de las prendas para el sacerdote, la ropa interior, que es como una truza realmente larga, número 1, número 2, el pectoral, y recordemos que en ese pectoral están las 12 piedras que tipifican las 12 tribus, y cada una de esas piedras también tiene, por supuesto, una identidad propia. No las vamos a ver ahora mismo. El éfod, por supuesto, el manto, ese manto de justicia, ¿verdad? Que recuerden que ese manto de justicia también tenía unas campanillas, ¿verdad? La túnica, el turbante, si puedo usar esa palabra, como la micra, ¿verdad? El cinto o el cinturón, la lámina de oro. Esa lámina de oro es muy importante, sí, es lo que representa el Sit Sabat, que es el Kodesh Hashem, la santidad de Hashem. Los nombres que estaban allí en 2 partes, y ese pectoral también, ya lo mencioné, de las piedras. Las vestiduras del sacerdote están sobre él y no llevarán iniquidad. Esto es bien importante porque cuando, como Camilito estabas mencionando ahora, y esto es como para hablarlo de una manera muy, muy sencilla, pero
si bien es cierto que el Eterno nos permite establecer las vestiduras del sacerdote y de los sacerdotes, del Coel Gadol, el sumo sacerdote, y de los sacerdotes, los levitas, nos indica que a la presencia y en el altar debemos tener un orden, un respeto, una integridad. Por lo tanto, cuando nosotros nos congregamos y asistimos a nuestra Keilah, debemos ser parte de este proceso de honra. Los varones que usan el tzitzit, los varones que usan un talí. No es usar un talí por usar un talí, no es colocarnos unos tzitzits por colocarnos los tzitzits o porque me los vean o no. Es personal, es conmigo mismo. Pero dentro de nuestra presentación en el templo, y esto parece un poco, ¿cómo diría yo? ¿Qué palabra puedo usar? Un poco como de ética simplemente, el honrar a nuestro Padre Eterno con nuestra presentación personal. Claro. Porque veamos, en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 14, se nos habla de ¿quién? Se nos habla de Melquisedec. Es presentado allí sin una genealogía. Y esto lo que nos indica es eternidad. Por eso el Eterno permite que el ministerio sacerdotal tenga una connotación de eternidad, eterno, un pacto eterno de servicio ministerial. Y esto es lo que nos enseña Yeshua, que no pudo entrar en ese misterio hasta después de su resurrección, Amén. puesto que no era inmortal antes de morir. El ministerio de Melquisedec, por ejemplo, Sí. fue iniciado cuando el Mesías, específicamente cuando el Mesías, ¿qué pasó? Cuando el Mesías fue levantado de los muertos y luego elevado por encima de los cielos. Todo el ministerio del sumo sacerdote, todo este ministerio del sumo sacerdote Aarón está determinado en el tabernáculo, incluye la vestimenta, nos hablas del ministerio del Mesías, es la razón por la que la Torá nos da el cumplimiento, entran todos los detalles hasta en la ropa y nos indica el proceso por el que el sacerdote debe cumplir puntualmente cada uno de los pasos de ordenar, de Tetzaveh. Fíjense que en este parachá hay algo muy interesante. Y este parachá me impresiona. Si usted lee en detalle a partir del capítulo 27, notará que el nombre de Moisés no está. ¿Lo habían notado? Sí. El nombre de Moisés no aparece en este parachá. Es solamente algo interesante. Ordenarás, indicarás, harás, se cumplirá. Y por supuesto vemos que los levitas también recibieron el ministerio sacerdotal según ese orden de Melquisedec a partir de la resurrección y de la glorificación del Mesías. Claro, y ahí creo que hay algo muy importante, ya que nos queda pocos minutos en el programa del día de hoy. Una vez más, queremos siempre honrar a nuestro Mesías Yeshua, y aquí hay algo que necesitamos explicar. A lo mejor lo hagamos en un estudio bíblico ya de los módulos, pero para que quede en este parashá. El pastor hablaba acerca de la orden de Melquisedec, como el Mesías también es un sumo sacerdote, pero es muy importante, vayamos a Hebreos capítulo 8, Sí, ahí estoy yo. porque es importante. Muchas personas, una vez más, en esa teoría del reemplazo, no toman en consideración muchas cosas que Adonai mismo ha dicho. Dios ha hecho un mundo donde, acordémonos en el parashá pasado que Moisés es subido a esa montaña para que vea el tabernáculo del trono. Lo que has visto aquí lo construirás abajo. La pregunta aquí grande es, ¿Yeshua ha reemplazado la orden de Aarón aquí en la tierra? No. No. Muy importante esto, hermano, hermana, que me escuchas, porque acordémonos que viene el tercer templo en cualquier momento. Ya en Israel han escogido los levitas, ya están en este proceso. Entonces muchas personas se van a confundir y van a decir, pero es que Yeshua ya hizo. No, Yeshua mismo en Hebreos capítulo 8, mira lo que nos dice, no sé si lo tienes ya ahí, pastor, Hebreos 8, Sí, aquí lo capítulo tengo. 4. Dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Amén. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Amén. Que- Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo. Entonces, ¿es Yeshua un sumo sacerdote? Sí,
pero es sumo sacerdote del tabernáculo celestial, donde él intercede. Y mira que él mismo nos lo dice aquí en Hebreos capítulo 8, verso 4, y nos dice, así que si estuviese sobre la tierra, si Yeshua en este momento estuviera aquí en la tierra, mira lo que dice, ni siquiera sería sacerdote. Entró Yeshua cuando caminó aquí en la tierra con los Teridim y les dijo, mira, yo voy a ir al templo, voy a ser sumo sacerdote. No, porque él todavía no era su tiempo y todavía ese no era su misión en este momento. Y si estuviera en este momento aquí en la tierra tampoco pudiera, porque primero que todo, Yeshua es obediente al Padre en Ejad y es obediente en el orden del proceso que tiene que pasar, pero en el tabernáculo celestial él sí es sumo sacerdote, porque acordémonos de que él intercede por nosotros. Y esto es muy importante, una vez más, porque cuando nos metemos a hablar acerca del estudio del templo, en el tercer templo y todo esto, y muchas personas están confundidas, especialmente si vienen de una teoría de reemplazo, van a estar confundidos por muy largo tiempo y van a crear midrash, como lo digo yo, opiniones midrashicas en su propia manera. No, la palabra misma nos está diciendo, mira, el sumo sacerdote Yeshua sí es sumo sacerdote, no aquí en la tierra, pero en el tabernáculo. Ahora, muy importante, cuando ya venga la Nueva Jerusalén, él va a ser el sumo sacerdote ya de la Nueva Jerusalén, que ya está construida, que ya está puesta. Él dijo, voy a construirles morada a ustedes. Y esa Nueva Jerusalén viene y ahí por supuesto él sí será el sumo sacerdote de nosotros. Pero mira lo mismo que leyó el pastor Roberto hace unos minutos atrás, es importante porque ahí nos lo muestra y nos dice, en este momento él no lo es, no lo es aquí en la tierra, pero lo es en el trono, después de su resurrección. Cuando él es resucitado, es ahora sí colocado como sumo sacerdote. Romanos capítulo 8, verso 34 nos habla un poco más acerca de esto, porque creo que es muy importante, especialmente como estamos hablando de el Cohen Gadol. 8:34 nos dice, ¿quién es el que condenará? Yeshua es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es sumo sacerdote en el trono. Moisés, lo que tú has visto en este trono, ahora ve y constrúyelo allá abajo. Ese trono que Moisés vio es donde Yeshua intercede por nosotros. Por eso nosotros oramos en el nombre de Yeshua. Y después en Filipenses capítulo 2, verso 9, nos dice, por esta razón Dios lo ha exaltado a él y lo ha colocado en gloria y le ha dado un nombre sobre todo nombre. ¿Después de qué? Después de la resurrección, a Yeshua lo coloca como sumo sacerdote y nosotros cuando oramos decimos, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y le oramos a él y decimos, Señor, por favor, recibe nuestras oraciones y toda nuestra gloria. Maravillosa explicación, Camilito, porque de aquí parte en que la gente piensa que todo fue reemplazado. Exacto. Tienes que ir a Hebreos 7, lo que Camilito explicó es 7, sí. Excelente perfecto. Vaya a Hebreos 7 un momento. ¿Verso 25? Verso 12. Oh, okay. Tienes que leer Hebreos 7:12 desde un punto de vista hebreo, porque el libro de Hebreos es la continuación del libro de Levítico. Tienes que entender todo lo que es la función del sacerdocio, si no, no lo vas a entender. Para entender el libro de Hebreos tienes que haber estudiado Vayikra, Levítico. Déjame solo un pequeño paréntesis antes de ese texto, por lo que acabas de mencionar tan importante. Gracias por decirlo, porque mira, nosotros en nuestra enseñanza, si puedo decir en nuestra doctrina, fuimos mal enseñados. Nos enseñaron primero el nuevo pacto, llamado nuevo pacto, lo que es el Brit Hadasha, sin enseñarnos el pacto antiguo. ¿Y qué estamos enseñando ahora? Primero tenemos que ir a Torah, primero tenemos que ir a los parashá, que es lo que estamos haciendo, para que luego sí podamos entender lo que se escribió en el pacto renovado. Porque no podemos entender el pacto renovado sin que primero conozcamos el pacto en la Torah. De hecho, solo hay un pacto. Una sola Torah, una sola fe y una sola esperanza. Amén. Dice, mira lo que estamos leyendo porque necesitas hacerle una auditoría a lo Yo que leía desde el 11. Bueno, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, si pues la perfección fuera solo por el sacerdocio levítico, o sea, terrenal, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley?
¿qué La Torá. necesidad habría aún de que él se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Interesante, ¿verdad? O sea, ¿para qué vamos a necesitar otro sacerdocio Si fuera tan perfecto. si ese fuera perfecto? Pero nosotros sabemos que el sacerdocio que estaba en la tierra representaba a Adonai en toda gloria y en esplendor, pero era el sacerdocio, digámoslo en otros términos, humano. Claro, hermano, y que esos sacerdotes morían. Claro, Claro. Ujú. porque Bueno, y Melquisedec. cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y te voy a explicar a qué se refiere. Hebreos 5:10. Bueno, sí. El cambio de ley, ¿cierto? 13. 13. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Amén. Por favor, entienda lo que la Biblia está diciéndonos. Por supuesto, si la Biblia está diciendo que Yeshua es, que si alguien dice, no, es que Yeshua ya cumplió todos los sacrificios y toda la expiación y todo, ya no necesitamos más sacerdocio, estamos invalidando la misma palabra, porque Yeshua, su nacimiento, o sea, su tabernaculización no fue con la tribu de Leví, fue con la tribu de Judá. Ujú. Por eso está diciendo, y aquel a quien se dice esto es de otra tribu. O sea, es de la tribu de Judá. ¿Cómo me vas a decir que de la tribu de Judá Yeshua se volvió sacerdote y él es el sacerdote y ya no necesitamos nada más? La misma Torá nos está explicando, de cual nadie sirvió en el altar. Nadie podía servir en el altar a Adonai desde la tribu de Judá. ¿Sabías que esto le costó la cabeza a Saúl? Dijo, no, Samuel ya no va a venir, hagamos sacrificio. Y se metió en un lío tremendo porque no era del sacerdocio de Leví para poder hacer este tipo de sacrificios. Entonces, cuando tú estás entendiendo Torah, tú vas a entender que lo que está diciendo la Torah es que la muerte de Yeshua cambia el sacerdocio, en el sentido de que una vez que él muere en la tierra, muere Yeshua en la cruz del Calvario de la tribu de Judá, pero su muerte, cuando él resucita, entra a ser el sacerdocio de nuevo en el cielo, estipulado por Adonai en la corte celestial. En Hebreos 14 dice que él es el sumo sacerdote. Vayamos al tribunal de la gracia de Adonai, al sumo sacerdote, porque su función en el cielo, su función en el reino de Adonai es el sacerdocio, ¿verdad? Ahora, por eso Apocalipsis 19, leamos Apocalipsis 19 para que vean que sí hay sacerdocio en el futuro. En el templo, en Ezequiel 44 nos habla que hay otro templo, que viene el tercer templo y que viene otra vez la institución de lo que es los korbanat, del sacerdocio, porque a nosotros nos metieron todo en el paquete. Y resulta que en el paquete hay que desglosarlo para entenderlo. 19, dice. ¿Cuál verso? Veámoslo desde el verso 1, ¿te parece? Y terminamos. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de Elohim, nuestro Adonai, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha alcanzado a la pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y se ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Sigue. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Adonai, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Adonai, todos sus siervos, y a los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Eterno, nuestro Elohim, poderoso, reina. Shaddai. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado. Sigue, por favor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué Justicia y vestidura que está hablando aquí? Justicia y bondad. De la justicia y de la bondad, hablando de la vestidura de Yom Kippur. ¿Cómo se presentará nuestro Cohen Gadol para decirnos? Porque dice que está vestido de blanco. Mire, Catán. eso es tan importante, ¿verdad, Camilito? Entender cada paso cuando nos dice está teñido de sangre, estamos hablando de la fiesta de Yom Kippur. Viene vestido con el pectoral, está vestido como el Cohen Gadol para oficiar el servicio, ¿verdad? Las bodas del Cordero, me dijo, estas son las palabras verdaderas de Adonai, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. O sea, Juan se postró ante los pies del ángel y le dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que te retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Adonai, porque el testimonio Amén, de aleluya. Yeshua es el espíritu de la profecía. Amén. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sí. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. No dice Yeshua, porque es un ejat, Juan 1:1. ¿cierto? Es un ejat. Y los ejércitos celestiales estaban vestidos de lino fino, porque es el día de Yom Kippur. Amén. Y estamos en sacerdocio, y el sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, está vestido de blanco y tiene sangre sobre su ropa, porque está celebrando la Las fiesta bodas. de Yom Kippur. Amén. Por favor, eso tienes que entenderlo. Y si no entiendes de las fiestas, Estu- ven al escribe. módulo. Yo creo que ustedes dirán, qué cosa con ustedes con los módulos. Pero es que es así. Es que sí. Hay un solo trabajo ministerial, y es formarte. Amén. Hay un solo módulo para las fiestas del Eterno. Paso a paso te las estamos explicando. Así que para entender esta cita de Shemot, cuando nos está hablando de la vestidura de los sacerdotes, ¿sabes a quién se está recurriendo? ¿Sabes por qué esto quedó clavado allí? Para enseñarnos todo la esplendor, la enseñanza de esas vestiduras sacerdotales, para explicarnos que no se nos vaya a meter, perdón la expresión, gato por liebre. A pasar, sí. Y que nadie nos venga a mostrar un esplendor diferente. Amén. Cuando tú identificas al sumo sacerdote, al Cohen Gadol en Yeshua, cómo está vestido en Yom Kippur, cómo está vestido para Pesá, cómo está vestido para la fiesta de tabernáculos, cómo está vestido para la fiesta de Shavuot, tú vas a darte cuenta exactamente quién es el Mashiach, porque el anticristo querrá aparecerse como ángel de luz. Y tendrás que entender muy bien esto. ¿Lo entenderás por revelación o lo entenderás por persecución? Así que nosotros te invitamos a que te inscribas a nuestros módulos. Allí aparecerá el Camilito. ¿Cómo nos pueden contactar? Así es, por WhatsApp, una forma muy muy fácil de contactarnos. Escríbenos por WhatsApp al +1 828-712-9781. Escríbenos allí, estamos esperando tu contacto, queremos hablar contigo y queremos que entres al módulo 1 y que también llegues al módulo de las fiestas del Eterno, para que entiendas estas palabras de las cuales estamos hablando, de Yom Kippur, de Sukkot, de Pesach, De sacerdocio. de todas estas cosas tan importantes que necesitas entender para que podamos estudiar la palabra. Y creo que es muy importante lo que la pastora Pili está diciendo, de una forma hebrea. Tú tienes que venir mira, no importa si es la Torá o el Brit Hadashah, tienes que leer la palabra desde una mente hebrea. Entonces, cuando decimos estas palabras, ¿qué razón deberíamos tener nosotros de respuesta? ¿Cómo llego yo a tener una mente hebrea? Porque es muy importante esto. Esto no se nace de la noche a la mañana. Sí. Claro, Adonai es extraordinario, nos da revelación, nos bendice, pero para llegar a tener una mente hebrea tenemos que estudiar desde un contexto hebraico. La palabra de Adonai fue escrita, lo vimos, y te invito a que vayas y veas esa entrevista
con el doctor Adolfo Reutemann, el curador de los rollos de Qumrán, y como él mismo nos dice, estos escritos fueron escritos en hebreo, fueron escritos en la lengua natal. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que la palabra de Adonai, aunque ha sido traducida del inglés al español, eso está bien, no hay ningún problema, ese es el lenguaje que hablamos, pero tenemos que regresar a la raíz de la palabra para poder entender por qué fue escrita de esa manera. Y ahí es donde entra, por supuesto, el estudio de la cultura del Medio Oriente. ¿Qué pasaba en ese momento? Y en esa entrevista también el doctor Adolfo Reutemann habla acerca de eso y nos dice, tenemos que estudiar la cultura. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay cementerios aquí? Bueno, todas esas cosas para que nosotros podamos llegar y decir, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Juan? ¿Por qué los apóstoles? ¿Por qué Pablo? Claro. Lo acabamos de leer. Y ese es el problema, como lo decía, para explicarlo muy bien y que quede grabado en este video. Este es el problema con muchas personas que leen las cartas de Pablo. Sí. Que vienen con una mente griega de reforma. Del reforma, oeste. Sí. Del este. Del oeste. Vienen de aquí, estudian aquí con el contexto americano, con el contexto europeo. Y la Biblia no fue escrita de esta manera, fue escrita en el tiempo de Israel. Y así como tenemos frases en Colombia, que somos de Colombia, tenemos algunas frases, pues también en Israel, en ese tiempo, y bueno, en todos estos años, estamos hablando de una gran cantidad de años de historias, habían hebraísmos, habían cosas que se decían basados en ese tiempo, y Pablo usa muchos hebraísmos que si nosotros decimos, no, él quiere decir esto, no, en verdad no era lo que quería decir, y se forman teologías de frases que Pablo pudo haber dicho. Así que te invitamos que estudies con nosotros, que nos escribas, para que podamos llegarte a ese nivel donde tú puedas decir, no, aquí, mira, cuando uno estudia, digamos, justicia y bondad, pastores, ya uno puede ver justicia y bondad por toda la Biblia. Sí, absolutamente. Y es definitivamente algo extraordinario que podamos estudiar la palabra del contexto hebreo. Mira, no te queremos judaizar, no, ese no es el punto. No. Y mira que estamos diciendo, queremos estudiar la raíz hebrea, no la raíz hebrea normal, la raíz hebrea de la palabra. La raíz hebrea de la Torá, la raíz hebrea de donde viene esto, porque podemos estudiar la raíz hebrea y se dicen raíces hebreas y es muy importante diferenciar la raíz hebrea de la Torá como idioma y la raíz hebrea de la cultura. Claro. Digamos, aquí en Estados Unidos hay americanos, pero no todos son cristianos, no todos son creyentes, también hay americanos rebeldes. Entonces no podemos solo estudiar la cultura americana, pero tenemos que estudiar, digamos, la cultura americana hebraica, si lo pudiéramos decir de ese ejemplo, de esa manera. Maravilloso. Yo quiero entrar como a una parte de conclusiones. Ajá. Y quisiera cerrar mi intervención en este día con este parachá tan extraordinario, mencionando básicamente 3 textos bíblicos que quiero que usted por favor los tome en nota en sus cuadernos, en sus agendas. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, verso 10, en gran manera me gozaré en Elohim. Amén. Mi alma se alegra con mi Adonai, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El primer texto. El segundo texto que quiero compartirles está en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, libro de Filipenses capítulo 3, y en el verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Amén, al Elohim, nuestro Yeshua HaMashiach. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, verso 14, para hacer nuestra conclusión en mi tema, en mi participación, dice la palabra, Colosenses capítulo 3, verso 14, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, para que nosotros tengamos presencia, santidad, kadoshit, como hombres kadosh, como familias kadoshim, en el templo. Necesitamos esas vestiduras, no solamente esa vestidura física exterior, sino la vestidura de nuestro corazón, un corazón limpio, un corazón apartado de toda iniquidad, un corazón apartado de toda impiedad, un corazón que
palpite en justicia y en bondad. Amén. Para que podamos cumplir con ese llamamiento levítico, con ese llamamiento sacerdotal, y así de esta manera presentarnos, como dice el texto, como obreros que no tenemos de qué arrepentirnos porque estamos viviendo una vida santificada para Él. Baruch Hashem, qué cosa tan maravillosa poder llegar al final del programa y decirte a ti, inquietarte. Camilito dijo palabras muy profundas del llamado de Adonai en este tiempo. Y yo creo que es la conclusión del tema de hoy, en este parachá tan impresionante, que es un parachá súper extenso. Mi conclusión para el tema de hoy es: busca inmediatamente, tú que me estás escuchando, busca inmediatamente maestros de Torah con seriedad, que tengan una responsabilidad al enseñarte. No somos los únicos, hay gente enseñando Torah con una gran responsabilidad. Y quédate ahí, quieto. Tú tal vez querrás que a ver qué te enseña el uno, que a ver qué te enseña el otro. Quédate quieto con un maestro de Torah y empieza a agudizar tu oído a la enseñanza. No tanto conocimiento, sino espíritu de Torah. Amor, dijo Camilo, sí. Cada vez que tú aprendas algo, aplícalo. ¿Qué aprendiste hoy de este parachá? Número 1, que el aceite de la unción no es cualquier cosa y no la puedes derramar, porque es el Ruach HaKodesh en ti, a través de Yeshua, dándote unción para iluminación, porque las lámparas iluminan tu corazón. Yo creo que hoy te iluminó. En algo te tuvo que iluminar la palabra hoy. Número 2, preséntate siempre a la casa de Adonai con vestiduras kadosh, con vestiduras de santidad, de la mejor manera. Prepárate, vístete, arréglate como un hijo de Adonai que se presenta ante su rey. Amén. Y número 3, nunca olvides que tienes que hacerle una auditoría, que no puedes seguir pensando con la mente evangélica o con la mente del concilio. Tienes que empezar a hacerle una auditoría de cómo vas a pensar en Torah. Si tú quieres seguir diciendo, no, pero yo me quedo aquí, yo quiero aprender esto, pero me quedo siguiendo haciendo esto, nunca vas a entender Torah, porque Torah es rectificación. Es mirar en dónde necesitas una restauración y rectificar esa área y tomar por el camino que tiene Adonai para tu vida. Amén. Un shalom para ti, una bendición especial. Y mi conclusión, Sí, si se me perdón. permite, Pastora Pili. Sí, mi hermano Camilo, por favor, disculpe. Es una historia del Midrash, del Talmud, perdón, donde un soldado romano, pasando por las calles de Roma, escuchaba a unos judíos en una sinagoga leyendo literalmente este mismo parashá del cual estamos escuchando. Al escuchar esto, el rabino leía Éxodo capítulo 28, verso 4, donde hablábamos acerca de cada parte de el Cohen Gadol, de Aarón. El soldado romano quedó impactado por esto y dijo, wow, yo me voy a hacer entonces también un judío, voy a estudiar todo lo que pueda. Y fue a donde un rabino, en ese entonces llamado Shammai, del Sanhedrín, y le dijo, quiero estudiar todo lo que sea acerca del estudio de cómo yo puedo ser un sumo sacerdote. De esa forma estudió hasta que un día, en la desesperanza de este rabino de ver a un estudiante tan estudiado pero con las ganas de ser un sumo sacerdote, no de verdaderamente estudiar, lo sacó de allí. Fue este soldado romano donde otro rabino llamado Giliel y le hizo la misma oferta: por favor, acéptame como uno de los tuyos, como uno de tus estudiantes. Él dijo, claro que sí, ven, estudia con nosotros. Y empezó a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar, hasta que un día en sus estudios dijo, wow, yo no puedo ser sumo sacerdote. Fue donde el rabino Giliel y le dijo, ¿por qué tú no me dijiste que yo no puedo ser el sumo sacerdote del templo? Donde el romano soldado entendió y dijo, si no hubiera sido que yo hubiera entendido que también soy uno de esos llamados a la casa de Israel, nunca hubiera entendido que Adonai
es mi Señor. Qué tremendo, ¿no? Amén. De esta misma forma, como lo decía al principio del programa, si cada uno de nosotros somos llamados reyes y sacerdotes, como lo leímos en Apocalipsis, ¿cómo cada uno de nosotros tenemos que llegar a ese momento de estudio, de enseñanza, de bendición y de poder entender que Adonai nos ha llamado a ser sumos sacerdotes, no del templo, pero que también somos sacerdotes de honra y de gloria? Mis hermanos, shalom, bendiciones para En todos familia, ustedes. sí. Gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. En verdad les bendecimos, les damos las gracias a cada uno de ustedes por estar conectados y les recordamos que se suscriban a este canal de Radio Génesis y de Israel Casa Integral y que escuchen los podcasts para que también puedan, por supuesto, ser bendecidos en gran manera. Un shalom para sus vidas. Así es. Soy la pastora Pili Alfaro y los despido en este día. Un Shabbat Shalom para todos. Que el Eterno los bendiga grande y poderosamente en este maravilloso día. Shalom. Shabbat shalom. 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 Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.